Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión con cobertura nacional en la República Dominicana, igual cobertura internacional a través de las distintas plataformas. Gracias por acompañarnos en este tiempo de noticias por más de 26 años de manera continua y bienvenidos a este martes 26 de mayo del año 2026. Nuestro compañero Randy Ortiz se integrará en unos minutos con nosotros. Pero para empezar, en el día de ayer, una de las noticias más comentadas después de conocer el fallo que dio el Tribunal Colegiado de Puerto Plata, que declaró culpable al pelotero Wander Franco de abuso psicológico y sexual contra un adolescente, pero le concedió al mismo tiempo un perdón judicial que lo libera de cumplir prisión. Una decisión que el Ministerio Público anunció ayer mismo que iba a apelar. El fallo fue emitido por los jueces José Ramón Núñez, quien preside el tribunal, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, quienes conocieron el nuevo juicio ordenado, mejor dicho, en diciembre pasado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata. Y tras concluir la audiencia, los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán informaron que esperarán la lectura íntegra de la sentencia para formalizar el recurso de apelación. En esa misma decisión judicial se condenó a la madre de la adolescente, Marta Vanessa Chevalier, a 10 años de prisión a ser cumplidos en la cárcel de Rafey Mujeres por hallarla culpable de explotación sexual, comercial y lavado de activos. También se ordena en esa sentencia el decomiso de varios bienes ocupados durante la investigación, entre ellos un solar en Villa Montellano, un vehículo modelo 2003, $68.500 y $800.000 en efectivo. También dispuso la entrega a la menor de un certificado financiero retenido durante el proceso y que el Ministerio Público buscaba la incautación. El mismo Ministerio Público informó que el nuevo juicio presentó más de un centenar de pruebas documentales, materiales audiovisuales y testimoniales para sostener la acusación, pero el tribunal consideró sobre todo en cuanto a este certificado, que el Ministerio Público no pudo demostrar realmente el por qué no debía ir ese dinero a manos de la adolescente. Un certificado que va más allá de los 2 millones de pesos y que ella podrá disponer de los mismos a partir de que cumpla la mayoría de edad. ¿Qué es lo que ha llamado la atención, sobre todo, de esta sentencia? La figura del Poder Judicial, que no es de mucho conocimiento en la República Dominicana. Hasta ahora conocíamos el juicio abreviado, el criterio de oportunidad, pero esta es una figura que está contemplada en el Código Procesal Penal y se estipula que está en el numeral 3 del artículo 340 del Código Procesal Penal. No es una figura nueva, se ha aplicado en Costa Rica sobre todo, pero en República Dominicana no ha sido común esta aplicación de esa figura de perdón judicial.
Aprovecho y doy los buenos días, ya lo había anunciado que se iba a integrar con nosotros al camarada Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Ciertamente, bueno, en los casos por corrupción hay algunos, sobre todo los de la delación premiada, que lo condenan pero no van a la cárcel, esa especie de perdón judicial. Ahora, hay que decir a Atahualpa que ya el Ministerio Público de Puerto Plata anunció que va a apelar esta sentencia, porque en primera instancia hubo condena a 2 años a Wander y 10 años a la madre de la menor que cuando ocurrieron los hechos que se le imputan al ex pelotero Wander tenía 14 años, una menor de 14 años. Bueno, se apeló y este resultado ahora, esta sentencia es de la Corte de Apelación de Puerto Plata, por lo que si el Ministerio Público va a apelar, llegarán a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pero ¿de qué se trata el perdón judicial? Algunos abogados han explicado las motivaciones que pueden servir para utilizar esa figura que está en el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Y se cita específicamente, más que todo, el uso de esa figura en Costa Rica y en otros países, pero principalmente en Costa Rica. El tribunal lo encontró culpable. Sí. Partiendo de ahí, lo que pone en riesgo lo que podría ser su regreso a las grandes ligas en Estados Unidos, porque la Major League Baseball ha endurecido justamente la línea de la lucha contra la violencia doméstica. El tribunal lo declara plenamente responsable porque participó de manera activa en el hecho, pero ahí viene entonces la consideración de las circunstancias del delito, que denotan que él fue víctima o pudo haber sido víctima de una incitación de la mamá de que la hacía mamá, negocio. y también establece la motivación y la extorsión de que fue víctima también. Esa figura jurídica de perdón judicial permite que una persona sea encontrada culpable, pero que el tribunal, atendiendo a circunstancias extraordinarias de atenuación, decide imponer una pena, no imponer una pena privativa de libertad. Los jueces y algunos abogados hablaban de esto, de que no solo condenan y dictan penas de prisión de 30 años por delitos mayores, también analizan el nivel de reinserción que fue citado también por el juez presidente de la Corte de Puerto Plata. Estaba buscando aquí, entre las razones que contempla la ley para poder aplicar ese perdón judicial, está la participación mínima del imputado durante la comisión de la infracción. Segundo, la provocación del incidente por parte de la víctima o de otras personas. Tercero, la ocurrencia de la infracción en circunstancias poco usuales. Cuarto, la participación del imputado en la comisión de la infracción bajo coacción sin llegar a constituir una excusa legal absolutoria. Quinto, el grado de insignificancia social del daño provocado. Sexto, el error del imputado en relación al objeto de la infracción o debido a su creencia de que su actuación era legal o permitida, cosa que no se da en este caso. El sufrimiento de un grave daño físico o psíquico del imputado en ocasión de la comisión de la infracción. Noveno, el grado de aceptación social del hecho cometido. Esas son las circunstancias que se toman en cuenta por un tribunal para otorgar este perdón judicial establecido en el Código Procesal Penal. Que es esos matices, esas valoraciones son importantes, porque de hecho él cometió el error penado
de tener una relación con una menor. Ahora bien, ahí entra el elemento entonces de que no fue una cosa tan espontánea, sino que la mamá vivía de, ¿verdad? Y por eso por él la hija, sí. oye, a los 14 años. Y él no era el primero, sino que eso era un hábito de la mamá. Y por eso se condena a la mamá a 10 años de prisión. Por proxenetismo en perjuicio de su propia y hija. lavado de activos. Exacto. Exacto. Y bueno, tuvo agravante ella. Bien. Ahora, ahí hay en lo que tú acabas de leer, hay el elemento de la pena por la que él pasa. Primero pierde un trabajo extraordinariamente importante. Ha tenido que pasar las de Caín con esa situación, expuesto a la opinión pública de esa manera. Una mentalidad que muchos hombres en la República Dominicana y en otras partes tienen, de que una muchachita, que tú ves ese tipo de cosas. Ahora, la posibilidad de que vuelva a las grandes ligas, eso está en un veremos muy sólido, sí. Pero él sigue practicando, porque él mantiene la esperanza de volver. Se dice que la esperanza es lo último que usted pierde. Ahora, esa es una enseñanza. ¿Qué ocurre? La imagen de las grandes ligas. ¿Quiénes son los que juegan en este espectáculo mundial importante? Bueno, gente de mucho talento, gente sana, vamos a decir así, atletas. La palabra atleta es como sinónimo de una buena práctica de vida. Entonces, cuando una gente se aparta de esa vida, daña la imagen de negocio. El caso de Pete Rose, un verdadero talento. Líder en no va al hits. Salón de la Fama porque apostaba. Pero ¿qué pasa? Que la forma de apostar también tenían que ver con los juegos en que él participaba. Por lo tanto, su acción podía inducir o no a ganancias en el juego, y por ahí ese es otro tema. Pero la situación de él es muy lamentable. Un joven de origen humilde, con mucho talento, que llegó a las grandes ligas, y entonces con estas pifias, para llamarle de alguna manera, de repente a Atahualpa se le desmorona todo ese edificio que había construido con su talento. Hay algo que hay que recalcar, o sea, él no fue liberado de responsabilidad. No, él fue condenado. Él no fue, o sea, no fue declarado inocente, al contrario, él fue eximido de la pena que conllevaría el delito que cometió por las circunstancias que consideró el juez y que están contempladas en el perdón judicial. Y eso, esa condición hace que se ponga un poquito cuesta arriba su retorno al béisbol grande de Estados Unidos, porque reitero que esto no elimina su declaración de responsabilidad penal y seguro que va a seguir teniendo consecuencias. Vamos a ver cómo recibe la noticia la Organización del Béisbol de Estados Unidos, pero por lo pronto creo que salió bien librado. Pero hay algo que deja este caso como experiencia, Randy, amables amigos. Evidentemente un caso de mucha exposición mediática, y es tan así que ayer, cuando se conoció la sentencia, fue tema de grupos que ni siquiera tienen que ver con el béisbol, pero la mucha exposición y la figura que estaba, y además que estaba involucrada, y además las circunstancias en que se dieron, porque esto se mediatizó por todos los lados, todas las redes, los periódicos. Hoy mismo usted se encuentra con que las dos primeras planas de los principales diarios, dos de los principales diarios de edición impresa en la República Dominicana, traen el caso de Wander Franco como una de las noticias principales. Y ayer en un grupo se hablaba mucho de la famosa, de esta sentencia y de la famosa lucha contra la violencia y la explotación de menores, el uso de menores en relaciones con personas adultas. Y entramos en una pequeña discusión, porque yo decía que si nosotros quisiéramos realmente luchar contra eso, diéramos muestras contundentes a través de una orden que podría ser hasta ejecutiva del Ministerio de Salud o del Ministerio
de Interior y Policía o del Ministerio Público. Una orden ejecutiva que toda menor que llegue a una sala de consulta en cualquier centro de asistencia de salud en la República Dominicana, público o privada, tiene que ser reportado al Ministerio Público. Pero no se quiere llegar hasta ahí, porque si no, aquí hubiera gente presa al pecho. En lo que va de año. Al pecho estaríamos. Parto, más de 200, creo que 40 o 242 partos de menores de edad. ¿Quién las embarazó? ¿Y dónde está entonces ¿Dónde están el papá? ¿Dónde están? Y la responsabilidad de la los responsabilidad padres. del que la embarazó. Exactamente. Entonces la lucha. Del papá de la criatura, obviamente. ¿Dónde está? Entonces alguien me decía, pero que tú quieres traer esto por los moños. No es por los moños, es que si vamos a hablar de la lucha contra la explotación de los menores, de las menores, vamos a empezar por esa parte. Pero es que, pero se entiende que esto fue una cultura y ha sido una cultura de muchos años, que esto viene de viejo, que esa relación muchas veces es consensuada con los padres. Bueno, pero aquí, por todo lo que se publicó, esa relación estaba casi consensuada. Aunque el delito mayor de la madre fue el utilizar esa relación que era consensuada aparentemente, porque no era un asunto de explotación, de que me la llevaron y que yo la... No. El delito fue empezar a recibir dinero para no iniciar acciones judiciales. O sea que ahí había proxenetismo y había extorsión mezclada. Ella encontró ese filón. Claro. Porque cuántos viejos por ahí no andan con muchachitas y lo que resuelven con el papá y la cosa, pero nadie le mete el pico porque ahora la modalidad... Porque no se convierte en una denuncia, porque no llega a la justicia. El mismo juez del presidente del tribunal dijo que esa situación se pudo haber quedado en el ámbito familiar, pero que al momento de que viene la denuncia ya entra a la égida del tribunal y el tribunal por ende tiene que conocer, igual que la posición del Ministerio Público, que es la posición de la defensa del imputado. Pero el mismo juez dice, esto pudo haberse quedado, le dijo a la señora, esto pudo haberse quedado en el ámbito familiar y no hubiese habido ningún tipo de inconveniente, pero el mismo juez dijo en la motivación, la ambición mató al ratón. Mató al ratón, porque esa señora encontró ese filón y dijo, aquí está mi futuro. Bueno, hay unas declaraciones por ahí que alguien decía, que ella decía, bueno, si la muchachita gusta. Como quien dice, oye bien, vamos a sacarle beneficio a su propia hija, la que usted parió. Óigame, Atahualpa, hay de todos en la viña del Señor. Es la frase. ¿Tú te imaginas lo que es eso? ¿A qué nivel de perversidad puede llegar un ser humano? En este caso, la mamá. Ahora, pero tampoco entra el tema del papá de ella. Parece que es una relación que se rompió hace mucho tiempo y esta niña quedó en manos de la mamá. El papá, creo que en un momento determinado, si la memoria no me falla, era partidario de que le retiraran la querella. Parece que llegó a algún tipo de acuerdo también en medio del proceso. Era entonces, óyeme, asociación de malhechores. Asociación de malhechores con fines de extorsión. Pero con tu propia hija. Bueno. Es más, la ley prohíbe el proxenetismo con menores. Pero no solo con menores, hasta la trata. Está prohibido, pero en la práctica lo hay. Porque cada prostíbulo tiene un tipo ahí, que es el que tiene sometida a la prostituta, y esa es una palabra que se dice. Eso es cuando hay un escándalo que entonces actúan las autoridades. Yo creo que más para cubrirse que por actuar en favor de la ley, en términos generales. Porque hay fiscales, hay policías que son correctos, que trabajan, pero lo que uno ve en su mayoría es esa situación. Así es que el caso Wander Franco, lamentablemente, yo me acuerdo del caso. Salió bien librado, pero él tiene otros mercados. Tiene mercados en Japón, mercados en México.
Hay países que sí. Y él tiene condiciones, él ha mantenido sus entrenamientos y cosas, y salió bien librado, salió bien librado. Sí, porque porque a él le pudieron cantar 10 años, ¿verdad? Se salvó de esa, en términos de estar en una cárcel. Usted está condenado, pero está suelto. Así es que a los demás hombres, véanse en esa escena. Y a las familias también tener cuidado. Una menor embarazada es un acto para que vaya a la justicia, pero la vergüenza se impone a Atahualpa. En muchos casos se queda entre familias, como dijo el señor juez que conoció este caso. Miren, el reglamento sobre las firmas encuestadoras que dio a conocer este fin de semana la Junta Central Electoral ha traído diversas reacciones, tanto de gente que vive o que trabaja el tema de las encuestas como de los partidos políticos. Ya ayer comentábamos aquí, sobre todo Randy, comentábamos la reacción de diferentes autoridades de los principales partidos políticos del país, dentro de ellos el expresidente Medina, presidente del PLD, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, y José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Y lo que uno ve en esto es una especie de hipocresía. Independientemente de los cuestionamientos legales que se le están haciendo a esta normativa, a este reglamento que ha elaborado y ha dado a conocer la Junta Central Electoral, a mí lo que me parece esto es un ejercicio de hipocresía. Las reacciones de los partidos políticos, porque la misma Junta señala que en el año 2025, y cita fecha del 5 de julio, si mal no recuerdo, la Junta hizo una vista pública donde participaron todos los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral y hicieron sus observaciones. Y luego también se prorrogó el tiempo para que se hicieran sugerencias con relación al proyecto o al borrador del reglamento. Eso quiere decir que cuando la Junta consensuó con los partidos políticos y elaboró este reglamento, era porque todo se había debatido. Ahora vienen las reacciones, que si favorece a uno, que si perjudica al otro, porque aquí se estila ver las cosas que norman el comportamiento, entiéndase desde reglamentos, decretos y leyes, desde el momento que me favorece o que me perjudica, no de una organización general. Por eso aquí siempre se ha hablado de la famosa ley posible y no la ley ideal. Siempre se deja una ventanita por donde tirarse. Si usted fue a esas vistas públicas y planteó su posición y se consensuó todo lo que se habló ahí, ahora usted no puede estar hablando de que el reglamento que viola, que favorece a fulanito de tal, porque usted debió verlo desde una óptica general, no particular. En un momento determinado a mí me favorece que salgan las encuestas porque muestran una tendencia de crecimiento de la organización política. En el sentido contrario, no me favorece porque está mostrando que estoy bajando en la preferencia electoral o la preferencia del voto de los ciudadanos dominicanos. Entonces lo vemos no como un instrumento de organización y de respetar las reglas de juego. Lo vemos es como cuándo me favorece y cuándo no me favorece. Igual que pasó con la ley de partidos políticos y la misma ley orgánica de régimen electoral y casi todas las leyes que hacemos en la República Dominicana que tienen que ver con el desempeño de los partidos políticos en nuestro país. Los cuestionamientos legales, que algunos abogados han dicho que choca con preceptos constitucionales, que por ejemplo, que una actividad que es lícita, aunque debe estar normada por leyes y reglamentos, usted no puede constitucionalmente prohibirla, porque no está prohibida por la Constitución y aunque tenga reglamentos, eso es para normar lo que usted puede hacer, pero no para impedir que usted pueda hacerla. Claro. Que es diferente. Entonces, visto esto, ya esto tendrá que ser debatido
a interés de, sobre todo de las partes que son los propietarios de las firmas encuestadoras, porque el negocio termina ahí, salvo porque el mismo reglamento establece que los partidos políticos pueden contratar firmas encuestadoras para que le hagan trabajo de campo. Exacto. El asunto es que no pueden publicar, a menos que sea el periodo preelectoral, o sea, de elección interna de los partidos, y en el periodo electoral, que es el único espacio donde se limita a 6 u 8 días antes de las elecciones, de la fecha de la elección o de las elecciones, que no se pueden publicar encuestas, pero después de ahí para atrás no hay ninguna prohibición. Eso es similar a cualquier país del mundo. Es más, en Estados Unidos se hacen encuestas todos los días con relación a Trump. Trump está en menos del 37% de su aceptación. Pero claro, no es de su aceptación electoral, sino de su aceptación en términos de si la población estadounidense está de acuerdo o no, como él maneja la guerra de Irán. Y él tiene la mayoría en contra. Tiene 60 y pico % en contra. Y entre ese 60 y pico está parte de los republicanos, que es el partido de gobierno. Pero al margen de eso, no hay más limitaciones. Aquí uno pensaba que se podía hacer desde siempre hasta ese periodo antes de las elecciones, porque ahí sí, señores, a Juan Bosch le hicieron una, que faltando pocos días para las elecciones, un entrevistador le preguntó con muy mala leche que si él creía en Dios. Óigame usted. Una pregunta tonta, porque si la Constitución de la República Dominicana establece la libertad de credo y religión, usted no tiene que hacer eso, porque la libertad de credo implica que usted tenga credo religioso o crea en lo que la naturaleza o la ciencia ha demostrado. Eso es muy amplio, pues no, y además es un derecho, eso no hay por qué. ¿Qué pasa? Juan Bosch dio una explicación y le agarraron lo que él dijo y lo editaron, de manera que lo pusieron a decir, no creo en Dios. Ahora, eso fue en aquella época. En esta época hay que cuidarse ahora de la inteligencia artificial mal utilizada, que ahora es peor, porque ahora agarran la forma como tú hablas, Atahualpa, y la graban. Y en base a eso, hacen un discurso, cogen tu figura y te ponen a hablar. Y el que oye, sí, pero si Atahualpa yo conozco, así mismo es que habla Atahualpa. Son situaciones diferentes, ya eso ahí hay un delito. Entonces, por eso es importante que las encuestas, porque también hay que decirlo, hay compañías encuestadoras que en realidad o se prestan para trabajar a favor de un partido retorciendo las encuestas. No es en los resultados que se retuercen las encuestas, ya eso sería otro tema. Es en la forma de tú hacer la pregunta. Tú puedes inducir. Bien. Y hay otros que son de los partidos, pero con un prestanombre que las inscribe como él, como institución que se dedica a eso. No, y está la famosa encuesta de la embajada, te vas a olvidar y de la eso. la encuesta de la embajada. No te puedo olvidar de eso. No, y la encuesta de los empresarios. Los empresarios hacen sus encuestas, pero no tienen esa actitud que la gente le atribuye. Dice, mira, un empresario amigo mío, Atahualpa. No, un grupo de empresarios. Un grupo de empresarios hizo una encuesta y mira, y entonces te da a ti unos datos que lo hicieron en un aposento por ahí. Si la experiencia no te lleva a dudar, porque en esto hay que dudar siempre, en la comunicación hay que dudar siempre. ¿Para qué? Para tú apartar la paja del grano, como se dice, en términos de dónde está la verdad. De todas maneras, eso se va a discutir porque lo que se alega es que se han prohibido las encuestas ahora a la Junta para favorecer al partido de gobierno en el sentido de que no quede expuesto el gobierno en un momento de dificultades, ¿verdad? Que obviamente que el que esté gobernando en un momento como este, muy probablemente baje la percepción de un ejercicio bueno. ¿Por qué? Limitaciones de todos los tipos. Más los errores que haya cometido el mismo gobierno. Si tú lo sumas,
no es para estar ganando. Lo ¿verdad? que se plantea más que todo es la creación de una percepción, que fue lo que se refirió Danilo Claro. en el día de ayer, Claro. donde citó el caso del año 2024, cuando se creó la percepción y la imagen de que el PRM y el presidente Luis Abinader era imbatible. Sí. Y se presentaba al presidente Abinader, que fue una estrategia muy bien desarrollada, con un 62 y un 64%, que terminó en un 52, 53%. Pero se hablaba de que podía llegar hasta un 65%. En algunos casos se habló de un 70%. De un 70%. Y a la oposición se le colocaba allá abajo, En el fondo. suelo. Entonces, ¿qué hace eso? Eso desincentiva al votante. Dice, pero yo no voy a ir a votar porque ya esas elecciones. Eso por un lado, pero hay un votante que dice, yo no voto mi voto. Yo nada más voto por el que yo por el creo que va a ganar. Entonces, si hay alguien que ya tiene el perfil de que va a ganar, ese es un renglón. Si tú subes ese renglón al renglón del que dice, yo no voy a ir a votar, el que está como opositor a ese beneficiado se la ve mala. Pero de todas maneras, bueno, yo pienso que eso es parte de las luchas políticas. A mí me parece que eso va a ir Yo creo al- que la Junta Central Electoral ha venido haciendo un buen trabajo. No es perfecto, pero ha ido haciendo un buen trabajo y la gente lo ha ido aceptando bien. Lo más probable es que esto llegue al Constitucional a través de los intereses de las firmas encuestadoras. Del negocio. Porque de parte de los partidos políticos no va a haber, porque ellos participaron ahí. Y ellos aprobaron muchas de las cosas que tiene, casi todo lo que tiene el reglamento, porque ese borrador se discutió. Inclusive la Junta dio hasta un plazo extra para que hicieran más sugerencias. Y después de todo eso fue que se elaboró el reglamento y se dio a conocer. ¿Quién va a llevarlo Lo que al- alegó Danilo fue, como base de su cosa, que la Junta en la vez pasada no lo hizo y lo hace ahora. Ese es el argumento de él. Porque el mismo Danilo admitió que eso es legal, pero que es sospechoso, porque los políticos tienen muchos recursos. Yo, Danilo Atahualpa, lo que tú estás haciendo está bien, eso está dentro de la ley, pero yo lo veo sospechoso. Porque sí. Desde cuando tú sueltas lo sospechoso, ya tú le das otro tinte. ¿Tú ves? Así es, señores, vamos a publicidad un momentito. Cuando regresemos, más del contenido para este martes 26 de mayo del año 2026, en esta mañana Boreal, la producción de Boreal Televisión para toda la República Dominicana. Venimos en un momentito. Sí, señor. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia Boreal. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1 millón de gestos pequeños encienden este lugar.
bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Y ahora, el bateador se prepara, con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Y con qué tú compraste todo?
Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Estamos de regreso, poeta. Así es. Mire, hay una novedad en la estructura de comercio de la República Dominicana. Son los llamados puertos secos, que serán ubicados de acuerdo a una disposición presidencial mediante el decreto 166-26 en cualquiera de las provincias fronterizas. La decisión encontró reacción de los que tienen comercio al minoreo, sobre todo con Haití. Le compran a Haití, pero le venden a Haití también. Eso es tradicional y se producen 2 veces a la semana. ¿Qué es lo que dispone el gobierno con esto de los puertos secos? Los puertos secos vienen siendo como una extensión de los puertos de mar o de aeropuertos, ¿verdad? Para tener en un mismo sitio organizado, con infraestructura de almacenamiento y todo eso, lo que se vende, lo que se exporta de la República Dominicana.
en el entendido de que eso facilita el comercio con Haití, pero además evita que las mercancías que regularmente se llevan los viernes de distintos proveedores saturen las comunidades. Esas son de las cosas que se alegan. ¿Qué pasa? Los que venden ahí dicen, no, nos están quitando, nos van a quitar el puesto a nosotros, porque no ha quedado claro si los que ya venden ahí entrarían a eso. Porque cuando se habla de una extensión de los puertos de mar a la tierra, por eso se llaman puertos secos, con infraestructura de almacenamiento y eso, seguido el que no tiene clara la información y ya está dedicado al negocio, empieza a sospechar. Aparentemente, la razón del gobierno es organizar el comercio. Primero porque facilita, como señalan, el control aduanero, los procesos de aduana, revisión de carga y cobro de impuestos en un solo lugar antes de que la mercancía cruce la frontera. Esa partecita es difícil de entender porque los mercados tradicionales tienen un solo punto de negocio. Entonces, cuando se dice eso, a los que venden ahí le surge la duda. Entienden como logística que permiten el transbordo y distribución de productos hacia Haití de manera ordenada, evitando que los camiones de carga de gran tamaño saturen los mercados tradicionales o las vías urbanas. Eso ya uno no lo entiende, porque si es un puerto seco, ¿cómo a ese puerto le van a llegar las mercancías? Tiene que ser con camiones de esos que alan, ¿verdad? Porque no hay de otra manera. El propósito gubernamental es el que el gobierno busca formalizar el intercambio comercial con Haití, aumentar la recaudación y mejorar la seguridad nacional, ejerciendo mayor control sobre lo que entra y sale del país. Lo que uno entiende es que este comercio, que aunque es en un punto específico en La Niña, o en Dajabón, o en Elías Piña, o en Jimaní, o en Pedernales, se hacen en pequeñas comunidades, que sea el de Dajabón es el más organizado. Pero después los otros son con comunidades de Haití pequeñas, como Malpaz en Jimaní, o Tirolí, aquí en la frontera de Dajabón, como el que va en la carretera internacional, aparte del de Dajabón, el municipio, que es el único que uno conoce así. Y en Elías Piña también es en la frontera, ahí hay una comunidad de aquel lado y se pasan. Parece ser que el gobierno quiere que no sea como tan informal, sino que haya una formalidad, que haya un lugar donde se puedan almacenar mercancía de una manera más ordenada y que haya un control aduanero y además permite el ingreso al gobierno. Por una razón sencilla, que quizás esté conectado con unas declaraciones de Magín Díaz ayer, el ministro de Hacienda, que dice que el gobierno tendrá que buscar entre 70,000 y 80,000 millones de pesos para mitigar el impacto de la crisis petrolera, aunque precisó que el objetivo es evitar que el déficit fiscal aumente en esa magnitud. Entonces, esta decisión puede estar dentro de ese concepto de que el país necesita rápidamente, por lo que está pasando en el mundo, que ha estado aumentando el déficit, porque el petróleo ahora cuesta más y no tenemos una mayor producción de golpe. Supongo que en los próximos días también habrá alguna información del Ministerio de Hacienda para recaudar la evasión por el ITEVIS que ya hemos tratado aquí en este programa. Donde hay una evasión, yo no sé por dónde anda, pero siempre se habla del 40%. Más. Y a veces aquí más. Se está hablando de un 62%. Del 62%. Una evasión que consiste en que usted compra cualquier cosa que pague ITEVIS. Aquí dijimos claramente, y no lo dijimos nosotros, fue la base de datos de la CEPAL,
Exacto. Que de cada 100 pesos que la República Dominicana debe recibir por el pago de ITEVIS, solo recibe 38 centavos. Exacto. O sea, 38 pesos. Pero ¿qué pasa? Usted que es consumidor, a usted no se lo rebajan. A usted le cobran el valor neto del producto y le cobran el 18% del ITEVIS. Solo que el que se lo cobró a usted, lo cogió para él y no lo traspasó al gobierno, porque el que vende y tiene que poner el ITEVIS es agente de retención. El 18% de ese valor no es de él, tiene que reportarlo. Entonces, el gobierno, quizás por la necesidad que tiene ahora de buscar dinero, porque la situación de dinero, vamos a decirlo así, del gobierno, para decirlo en un lenguaje llano, es crítica en este momento, pero tiene áreas donde hace rato que tiene un hoyo en el bolsillo, en el ITEVIS 1, pero también en la generación, no en la generación de electricidad, sino en la venta, en la distribución. La distribución implica venta y cobro, o sea, llevarle hasta su casa o hasta su negocio el servicio eléctrico. Pero resulta que de todos los ciudadanos y empresas que usamos la electricidad, solo se le cobra a una parte. Por lo tanto, el costo que tiene el precio de esa electricidad a partir de los generadores y de la transmisión, pues sencillamente se pierde. Eso le hace falta al gobierno. Por alguna razón, los gobiernos apuntan directamente al grupo de gente que está legal, que está normalizado, que está registrada y que está ahí a la mano, ¿verdad? Pero por suerte al gobierno le ha llegado esta situación en un momento de la economía dominicana excelente, muy bien, porque el gobierno está recibiendo mayor ingresos por asunto de la venta de oro, de los impuestos y de la participación con el tema de la barrigol. Y las exportaciones también han estado registrando un aumento que significa ingresos nuevos. Ahora, que no sea la totalidad de lo que podría necesitar. Sí, pero estaba para ello un componente. Pero ahora más que nunca debemos dinero. Entonces a usted le puede ir muy bien en la venta, pero resulta que usted tiene unos compromisos de pago que son inmensamente altos. Bueno, y que en vez de reducirse, aumentan. Si usted ve esa gráfica, se cae para atrás. El compromiso del pago del servicio. Por salud mental. No lo vea. Nada más veo lo que tiene un valor informativo aquí. No la vea. Porque una gente que por edad pierde el sueño, usted se imagina leyendo eso, es para que no duerma un ching. Entonces, de todas maneras, ahí tenemos eso. La gente de la frontera quiere más aclaración. Quizás lo que quiere es que se le excluyan. Tal vez tienen que incluirse y es probable que hayan algunas regulaciones que le cuesten algo de dinero. Todo eso queda envuelto, porque cuando una gente te grita es porque percibe que no le va a beneficiar. Miren, señores, traje hoy unos cuadritos para reflejar lo que es, en términos de cumplimiento, la República Dominicana cuando se trata de dinero. Dinero a lo interno. Aquí hablamos de que desde el año 2017 no se cumple con lo que establece la ley de la indexación del salario por inflación reconocido por el Banco Central. Desde el año 2017 estamos que no se indexa el salario y estamos frisados en 34,000 y pico de pesos. Hablamos de que no se cumple con lo que establece la ley en términos de %, ya sea de ingresos del Estado o del PIB, a distintas instituciones que si los aplicáramos, el presupuesto no da para hacer absolutamente nada en la República Dominicana, porque en momentos de confrontaciones y en momentos de demandas, pues se cede a presiones y se pone un 0.5% para tal cosa, un 4% para la educación, un 4.3% para tal institución y todo eso, pero al final
Lo único que hasta ahora se ha estado cumpliendo con ciertas diferencias es el 4% del Producto Interno Bruto. Pero miren esto para que ustedes vean lo que es la complacencia hasta dentro de los principales poderes, o sea, de los 3 poderes del Estado para la ejecución presupuestaria. Si tomamos los últimos 3 presidentes que ha tenido la República Dominicana, entiéndase, del 2005 para acá, Leonel Fernández, Danilo Medina y el presidente Luis Abinader, ustedes podrán notar que se comenzó con un déficit a partir de lo que debe tocarle al Poder Judicial y lo que debe tocarle al Ministerio Público en base a la Ley 94-2004, que establece, por ejemplo, en este cuadro que ustedes están viendo ahí, una distribución para, en el caso del Poder Judicial, vamos a empezar con el año 2005. El monto legal que le correspondía al Poder Judicial eran 3.058 pesos, lo que equivale a un 4.10%. Debía corresponder al Ministerio Público 1.070 millones de pesos en ese año 2025. De los 3.058 que le tocaban al Poder Judicial, ¿ustedes saben cuánto le dieron? 1.450. O sea, la mitad. Casi la mitad. Y al Ministerio Público, que debía tocarle 1.070 millones de pesos, le entregaron solo 878. Si nos vamos al año 2006, al Ministerio Público le tocaban 3.500, perdón, al Poder Judicial le tocaban 2.288 millones de pesos y le entregaron 1.690 millones de pesos para una diferencia y al Ministerio Público le entregaron, que le tocaban 800, este año le tocaban al Ministerio Público le tocaban 1.232 y le entregaron 850 de lo que le correspondía. Y así usted revisa todos los años, y para irnos al último año de Leonel Fernández, fue el año 2012. En el 2012, el monto legal en su conjunto eran de 7.982 millones de pesos para el Poder Judicial y para el Ministerio Público. Lo que le correspondía al Poder Judicial eran 5.187 millones de pesos y lo que le correspondía al Ministerio Público eran 2.793 millones de pesos. Sin embargo, de los 5.187 millones que le tocaba al Poder Judicial, solo le entregaron 3.807 millones de pesos. Y al Ministerio Público, de los 2.793, le entregaron 1.980 en ese presupuesto. Ese fue el último año de Leonel Fernández, para no entrar en todos los años, donde hubo un recorte del presupuesto que le toca al Poder Judicial y le toca al Ministerio Público, de acuerdo a la Ley 94-2004. Si nos vamos entonces a los años de Danilo Medina, en el año 2013, que es el año completo de Danilo Medina, el monto que le correspondía al Poder Judicial era 5.694 y al Ministerio Público 3.066 millones de pesos. Sin embargo, de los 5.694 que le correspondía por ley al Poder Judicial, solo le entregaron 4.020 millones de pesos. Y al Ministerio Público, de los 3.066 millones que le correspondía, solo le entregaron 2.140 millones de pesos. En el año, para cerrar, en el año 2020 o el 2019, vamos a tomar aquí, que fue el último año completo de Danilo Medina, pero aquí estamos hablando del presupuesto, podríamos irnos al año 2020, pero en el año 2019,
Al Poder Judicial le correspondía por la ley 94-2004 11.463 millones de pesos y al Ministerio Público 6.167 millones de pesos. De los 11.453 que le correspondía al Poder Judicial, solo le entregaron 7.020 millones de pesos. O sea, le cortaron casi más de 4.400 millones de pesos. Y en el caso del Ministerio Público, de los 6.167 millones de pesos que le correspondía, solo le entregaron 4.260. Y el último año de Danilo Medina, al Poder Judicial le correspondían 14.872 millones de pesos y al Ministerio Público 8.008 millones de pesos. Al Poder Judicial le entregaron prácticamente casi la mitad nada más, de 7.900 millones de pesos, y al Ministerio Público de los 8.008 millones de pesos solo le entregaron 5.720 millones de pesos. Si nos vamos al tiempo del presidente Abinader, comenzando en el año 2021, que es su año más completo, a la justicia, al Poder Judicial le tocaban 18.867 millones y solo le entregaron 8.496, menos de la mitad, poeta, del presupuesto que le tocaba. En el caso del Ministerio Público, le tocaban en el año 2021 10.159 y le entregaron nada más 7.005 millones de pesos. Y así seguimos hasta llegar al año 2025, que fue el presupuesto asignado. Si seguimos por ahí, en estos años del gobierno del presidente Luis Abinader, se le ha cortado más de la mitad a lo que debe entregársele al Poder Judicial. Por ejemplo, en el año 2023, la asignación para el Poder Judicial debió ser de 27.716 y le entregaron 11.046. De 27. De 27.716 se le entregaron menos de la mitad. 11.046. Al Ministerio Público le correspondían 14.924 y le entregaron por el presupuesto 9.606. Esto, para cerrar con el 25 y no cansarles mucho con los números, el año pasado al Poder Judicial le correspondían 39.555 millones de pesos. 39.555 millones de pesos. Y le entregaron al Poder Judicial 15.500 millones de pesos. Siempre la mitad o menos. Menos de la mitad le entregaron, mucho menos de la mitad. Y al Ministerio Público le correspondían 21.299 millones de pesos y le entregaron 13.000 millones de pesos. Entonces, usted dice que el déficit que comenzó en el gobierno de Leonel Fernández, o vamos a decir no el déficit, vamos a decir el incumplimiento de la ley 9404 que comenzó en el gobierno de Leonel Fernández, vamos a ver en el año 2005, Leonel Fernández lo dejó en un 27.5%, menos de lo que establece la ley para el Poder Judicial y el Ministerio Público. Si nos vamos al caso de Danilo, Danilo lo entrega en el año 2020 en un 40.5%, de un 27 a un 40. Y si nos vamos entonces al ejercicio presupuestario del presidente Luis Abinader hasta el año 2025, ese déficit del dinero que le toca al Poder Judicial y al Ministerio Público ya va en un 53.2%. O sea que si lo vemos bien, empezó en un punto.
Empezó, sí. Un déficit entre lo que le tocaba y lo que le dieron. Lo que le tocaba y lo que le dieron. Debe normalizarse con el tiempo. O sea, dándole lo que le corresponde, de acuerdo a lo presupuestado, lo que ha hecho es que lo que no se le da ha ido aumentando. Ahí hay dos preguntas que hacer, obligatoriamente. Sí, pero yo te voy a, no pierdas lo de la pregunta, porque te voy a decir, por ejemplo, de los periodos de 8 años, porque estamos hablando de 8 años de Leonel, 8 años de Danilo y para 8 Luis Abinader. Sí. O sea, Leonel lo recibió en el año 2005 en un 28.7, o sea que desde que se votó la ley, que fue en el 2004, que es cuando empieza a computarse esto, Leonel lo recibió en 28.7 y lo dejó en 27.5. O sea, lo redujo, le dio más dinero. Sí. Danilo lo recibe en 27.5 y lo deja en 40.5. Con 15 por encima. Luis lo recibe en 40.5 y en el 2025 lo llevó a 53.2. Entonces, la pregunta, para yo concluir aquí. Esa diferencia, ¿a qué se debe? Porque recuerden que el presupuesto se llama presupuesto de ingresos. O sea, lo que usted presupone que le va a ingresar. Tiene dos partes. Dice presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. O sea, que usted va a ejecutar de acuerdo a lo que recibe. Pero lo que usted recibe, usted supone que lo va a recibir. Pero el presupuesto, una vez se aprueba, se convierte en ley. La pregunta es, ¿esa diferencia está marcada por el déficit presupuestario que tenemos en la República Dominicana, que en vez de reducirse, crece? ¿Por qué? Porque si en el presupuesto, de acuerdo a lo que reportan como necesidad las instituciones públicas del Estado, de los 3 poderes, pero que administra el Poder Ejecutivo, le tocan tanto porque ellos han hecho los estudios, eso es lo que hay, y lo presentan en presupuesto. Pero lo que ingresa es menor que lo que dice el presupuesto que podrían llegar. No, porque es que el déficit... Pero vamos a la pregunta. Pero eso no se consigue. ¿Qué hacen los gobiernos? Cogen prestado para completar. Bien, aquí va la pregunta. Cuando se coge dinero prestado, se le entrega a esas instituciones que no recibieron la totalidad una parte de lo que se obtuvo por préstamo. No, porque es que los préstamos te sustentan el presupuesto ya de que tú elaboraste. Entonces, tú dijiste al Poder Judicial, yo le tengo asignado 1.000 millones de pesos. Sí. Bueno, para darle los 1.000 millones de pesos al Poder Judicial, yo tengo que complementar el presupuesto con un préstamo para tener esa cantidad que yo pienso que voy a recibir, supongo que voy a recibir. O sea, ya eso está contemplado. Pero ¿dónde está el... No, espérate, Atahualpa. Tú supones que tú le vas a repartir lo que dice el presupuesto por lo que tú supones que va a conseguir, pero que no lo consigue. Ahí está el déficit. Sí, pero cuando yo veo que hacen los préstamos, nunca he visto que el préstamo se hace. Bueno, ahora el último préstamo, eran dos préstamos que sumaban 600 millones, pero había uno más grande que era para la resiliencia de los efectos del cambio climático. Y una parte de apoyo al presupuesto. Sí, pero una parte de cuánto. Esa parte decía cómo se iba a repartir. Bien, la pregunta es, la parte que es para completar el presupuesto, hay partidas que dicen que van a completar eso que falta. Me refiero al caso del poder de los jueces, de la legislatura y del Ministerio Público. No, eso es otra cosa. Porque cuando se contempla el presupuesto se establece la partida para cada lo que se va a hacer y a cada quien le toca tanto. Exacto. El presupuesto se complementa con préstamos porque tiene un déficit que se hizo mayor de lo que se iba a ingresar. Ajá. Entonces hay que coger prestado para sustentar eso. Para completarlo. Para completarlo. Se Exacto. completa y se supone que a todo el mundo se le va a dar su partida. Entonces aquí va la segunda pregunta para que haya una respuesta. Entonces si se completa Atahualpa,
porque dejan de darle a esas dos instituciones. Es que lo que le contemplan en el presupuesto es eso. Independientemente de lo que es el presupuesto del Estado, en ese presupuesto le contemplan que nada más le van a dar eso, no lo que dice la ley. Entonces, ¿por dónde es que yo voy con el comentario? Queremos un poder judicial ágil, efectivo, a tiempo, efectivo, con todas las de la ley para trabajar, con salarios dignos, con ambiente laboral bien estructurado. Queremos un ministerio público también efectivo, eficiente, representante de la sociedad, que tenga todo el personal que necesita y que haga una verdadera representación de la sociedad en los tribunales. Pero no le damos el dinero. Como la sociedad espera. Pero no le damos el dinero. Entonces yo pregunto, ¿por qué pasa esto? O sea, aquí nos hemos acostumbrado a que hacemos leyes y no las cumplimos, pero no hay nadie que exija dentro del mismo organigrama del poder en la República Dominicana, que exija al que elabore el presupuesto que cumpla con la ley. Porque la pregunta es, fíjense que, ¿por qué traje el comentario? Qué interesante. Los dos que son más perjudicados, que han sido más perjudicados por la violación a la ley 9404, son los dos poderes que tienen en sus manos toda la prerrogativa para llevar a la propia legalidad, a su propia legalidad al Poder Ejecutivo. Y no hablé del Poder Legislativo, que también es calimocho lo que le dan al Poder Legislativo. Pero como está el barrilito, como está el cofrecito... Se la buscan. Pero ¿cómo se la busca el Poder Judicial? No tiene. O el Ministerio Público. No tiene. Bueno, por ingresos de multa, porque si yo qué, recuperación, pero mucho de ese dinero va a la cuenta única del Tesoro. ¿Por qué el representante del Poder Judicial, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, a la hora de que se está elaborando el presupuesto, no le dice al presidente, no, usted tiene que darme lo que dice la ley, que es un 4.5 de los ingresos del Estado? De ahí para allá usted se reparte y hace lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo tendría que someterse, para poder hacer los gastos de inversión, a una disciplina de inversión. Las botellas... Y a una disciplina de gasto. Exacto, de los gastos corrientes tendrían que, para que le quede algo para invertir y dejar un legado de obras, va a tener que jalarse la greña y decir, no, es que yo no puedo aumentar como ha ido aumentando la nómina del Estado, porque se me van a ir los cuartos en gasto corriente y no voy a tener un chele para construir ni siquiera un camino vecinal. Pero eso mismo puede hacer el Ministerio Público, independiente, decirle no es que yo necesito nombrar 20 fiscales más, que necesito nombrar 50 jueces más, que necesito abrir tantas salas para desarrollar mi labor como Poder Judicial o como Ministerio Público. No, es que yo no tengo que decirle a usted que necesito, es que usted tiene que darme lo que dice la ley. ¿Usted me entiende, poeta? No es rogarle, no es pedirle, es hacerlo dentro de su propia legalidad. Igual podría ser el Poder Legislativo. Pero resulta que usted encuentra un tanto por ciento para la UAS, un 4% para la educación preuniversitaria, un 4% para el Poder Judicial, un 4% para el Ministerio Público, un tanto por ciento para el Poder Legislativo. Y si sumamos todos esos por ciento que están establecidos por ley... No, que esos son fijos. Que son fijos. Eso no se discuten. No deben discutirse. Y eso es un error. Eso es un error. Igual que el error de hablar del Producto Interno Bruto cuando debe ser por los ingresos del Estado. La inversión que hace la República Dominicana en educación es superior a cualquier país del área de Centroamérica y el Caribe. Pero el resultado es... el peor. Igual al que menos invierte. Al que menos invierte, porque nosotros invertimos. O sea, estamos botando el dinero. Si nos vamos a lo que se le da a la educación preuniversitaria,
En términos de porcentaje de los ingresos del Estado, nosotros estamos dando cerca de un 18-19% de los ingresos del Estado para la educación preuniversitaria, que no lo da ningún país. Entre un 18 y un 20% de los ingresos del Estado. Pero hablamos del 4% del Producto Interno Bruto, pero ¿cuánto significa ese 4% del Producto Interno Bruto? 325.000 millones de pesos para este año, o 330.000 millones de pesos para este año. ¿Cuánto es eso de los ingresos del Estado? ¿Qué porcentaje? Contemplado en el presupuesto. Entonces, ¿cómo podemos demandar justicia a tiempo, bien aplicada, Ministerio Público independiente, con todo el personal y las herramientas para representar la sociedad, si reciben los dos menos del 50% de lo que le asigna la ley? No hay toro que llegue a buey. ¿Y por qué esos representantes no llaman a la legalidad, al Poder Ejecutivo? No estoy hablando solo de este gobierno, por eso traje los últimos tres. Desde que se promulgó la ley 94-2004, que viene de ese año, y le tocó a Leonel Fernández, nunca lo aplicó, fue el que menos le quitó, hay que decirlo así, al presupuesto de la justicia y al Ministerio Público. Después Danilo aumentó ese déficit y Luis lo lleva ya en más de un 50%. Cualquier cosa, nos vemos en el próximo capítulo. Venimos después de los comerciales. Por favor, quédese con nosotros. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos
juntos se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col,
la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia Boreal. Bueno, al cierre, aquí poeta, estamos. de esta mañana Mira, boreal. ¿cuántas veces va a pasar que un órgano del Estado, del gobierno, vamos a decir así, un adolescente muere, hay centros de acogida de los niños, que las madres que tienen que trabajar dejan, que han muerto ahogados en una cubeta de agua, lo cual señala un descuido máximo, y ha pasado 2 o 3 veces. Y ahora es el caso de una niña haitiana que estaba de paso en Conani, y un adolescente de 14 años muere. No se ofrece el nombre de ella, ni de otros jóvenes que de alguna manera, adolescentes también, estuvieron ligados en las circunstancias que no se sabe cuáles son, por las que murió esa muchachita de 14 años, haitiana, que estaba en Conani de paso. Se entiende de paso, en una redada o en algo, no sé si los padres aparecen o no, y está ahí porque es un ser humano, digámoslo así, indefenso y dejado de la mano de Dios, dice la gente. Aunque los que tienen fe dicen que Dios no deja de la mano a nadie, pero nos referimos realmente a gente en estado de vulnerabilidad, como en una institución que existe por ley, que fue creado por doña René Guzmán, la esposa de don Antonio Guzmán, Doña René, en un claro, ejercicio de primera dama casi sin precedente en la República Dominicana. Se dedicó esa señora de un trato finísimo. Bueno, los periodistas que teníamos que ir a la casa de don Antonio Guzmán a hacer preguntas sabemos de lo que era educación, decencia y sobre todo sensibilidad. Y cree el CONANI que no existía. Porque aquí lo que había antes del CONANI era las guarderías. Sí, pero que tenían otro nombre. Danilo Basilio, nuestro compañero, en su niñez vivió ahí. Y terminó siendo un locutor de primera. Óigame, y eso era lo que había. Al crearse CONANI, se creó una institución con todo el brillo y el sentimiento cálido de la solidaridad hacia niños que no tenían condiciones mejores para vivir. O sea, una decisión que nadie discute eso. Pero fue pasando el tiempo y el CONANI fue como desmejorándose. Y en algunos momentos subía, en otros bajaba y cosas. La pregunta es, a final de cuentas, ¿qué ocurrió para que esa niña muriera?
Pudo ser una situación de salud porque parece que ella no estaba muy bien nutrida, gente marginal y en esa condición estaba de paso. ¿Qué pasó? Fue una muerte natural. ¿Por qué se dice que hay otros niños investigados cuya identidad se reserva con arreglo a la ley ligado a esta situación? Si ese es un dato que tiene que ver con la muerte de la niña o no, porque entonces se queda la duda. Y el objetivo de nosotros no es difundir dudas, sino que se sepa qué pasó ahí donde murió esa niña. El hecho de que sea una niña haitiana le quita valor a la información y sensibilidad al contexto humano en que se produce el deceso. Le trae a uno a la mente el caso de la niña que murió en un colegio de clase media y media alta, ahogada en una piscina, que no hay una explicación lógica que le den a uno de que un grupo de niños destacados, entre los cuales estaba yo, va a un área de recreo privada, se ahoga en una piscina, pero andaba con profesoras. Se supone que habían gente para garantizar el cuidado de esos niños. La propia institución que alquila a un residencial o un área de recreo con piscina no tenía quien cuidara para que no ocurrieran esas cosas. Entonces eso se ha ido diluyendo en el tiempo. Pero aquella niña de ese colegio y esta del CONANI tienen las circunstancias de que las dos son haitianas. La del colegio era una niña extraordinariamente inteligente, muy preparada, hablaba como 4 idiomas a los 13 años, pero era de padres con condiciones económicas distintas. Ahí la tenemos. Pero y esta de CONANI es otra niña haitiana, pero en situaciones de vulnerabilidad social, económica, de migración, de todo lo que usted quiera. Y muere dentro de una institución que la llevaron ahí para que tuviera algún nivel de seguridad. Bueno, que comenzó el presidente a entregar la brisita de las madres en el día de ayer. Vamos a hablar de esto en el próximo segmento. La violencia sobre motores alcanzó un 78% en ciudadanos del Distrito Nacional, de acuerdo a un trabajo de investigación que se publicó en el día de ayer. Otros temas, si nos da el tiempo, cuando regresemos en el Café con Leche. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.